En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Hay ciertos sonidos que todos hemos escuchado alguna vez en casa. Un golpe inesperado en mitad de la noche, un crujido en el pasillo, algo que parece moverse detrás de una pared. La mayoría de las veces existe una explicación perfectamente normal. La madera cambia con la temperatura, las tuberías hacen ruido, el viento mueve algo afuera o un animal pasa cerca. Pero ¿qué ocurre cuando el sonido se repite de una manera tan extraña que comienza a inquietarte? ¿Qué sucede cuando aparece siempre en circunstancias similares, especialmente durante momentos de silencio o de oración? Antes de sacar conclusiones, es importante mantener la calma. El miedo puede hacer que cualquier ruido cotidiano parezca mucho más amenazante de lo que realmente es. Sin embargo, dentro de la tradición cristiana también existe una larga enseñanza sobre el discernimiento espiritual. No vivir obsesionados con lo extraordinario, pero tampoco permitir que el temor, la superstición o prácticas contrarias a la fe gobiernen nuestra vida. Y precisamente de eso trata este mensaje. Hoy vamos a hablar de 5 tipos de sonidos que algunas personas han relacionado con experiencias espiritualmente inquietantes. Pero nuestro objetivo no será convertir cada ruido inexplicable en una supuesta señal demoníaca. Será comprender cómo responder desde la fe, la prudencia y sobre todo desde una confianza profunda en Jesucristo. Porque para un cristiano, la respuesta frente al miedo nunca debería ser la obsesión con la oscuridad, sino acercarse más a Dios. Quizá alguna vez te hayas despertado de madrugada después de escuchar un golpe. Tal vez permaneciste inmóvil durante unos segundos intentando identificar de dónde había venido. La puerta, la ventana, las tuberías, un vecino. Tu mente comenzó inmediatamente a buscar explicaciones. Eso es completamente natural, y de hecho, es lo primero que debemos hacer. Pero quizá también hayas experimentado algo diferente, una sensación de inquietud que no desaparece fácilmente. En lugar de sentir simple curiosidad, sientes miedo. Y cuando eso ocurre repetidamente, algunas personas comienzan a preguntarse si existe algo más detrás de la experiencia. Aquí debemos establecer una diferencia fundamental. Sentir miedo no demuestra que exista una presencia sobrenatural. Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar rápidamente ante sonidos desconocidos, especialmente durante la noche. Por eso siempre deben descartarse primero las causas naturales y razonables. Sin embargo, la enseñanza cristiana nos recuerda algo todavía más importante. Independientemente del origen de un sonido, jamás debemos permitir que el miedo se convierta en dueño de nuestra casa, nuestra mente o nuestra vida espiritual. El mal busca precisamente eso, distraernos de Dios, alimentar nuestra ansiedad y hacer que concentremos toda nuestra atención en aquello que tememos. Por eso, si alguna experiencia extraña comienza a dominar tus pensamientos, la pregunta más importante no es solamente ¿qué produjo ese ruido? También deberías preguntarte, ¿estoy permitiendo que esto me aleje de la paz, de la oración y de mi confianza en Dios? Porque ahí comienza la verdadera batalla espiritual. Muchas personas imaginan el mal espiritual de una forma demasiado cinematográfica. Esperan apariciones aterradoras, sombras imposibles o acontecimientos espectaculares. Pero la tradición cristiana insiste mucho más en algo cotidiano: la tentación, el engaño, la desesperanza, el resentimiento, el pecado y todo aquello que lentamente separa al ser humano de Dios. El enemigo no necesita aparecer delante de ti para hacer daño. Si consigue que vivas dominado por el miedo, ya ha conseguido distraerte. Por eso, antes de hablar del primero de estos 5 sonidos, debemos responder una pregunta que probablemente muchas personas se hacen. ¿Por qué podría suceder algo así en mi casa? Soy una persona normal. Intento hacer el bien.
Voy a la iglesia. ¿Por qué debería preocuparme por una batalla espiritual? La respuesta comienza con algo que todos necesitamos comprender. La vida espiritual no depende solamente de lo que mostramos externamente. Puedes tener un crucifijo en la pared. Puedes tener imágenes religiosas. Puedes asistir a misa. Puedes incluso conocer muchas oraciones. Pero la pregunta verdaderamente importante es otra. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo dentro de tu vida cotidiana? Porque una casa cristiana no se convierte en un hogar de fe simplemente por colocar objetos religiosos en las habitaciones. La verdadera transformación comienza en las personas que viven dentro de ella. Comienza con el perdón. Comienza con la oración. Comienza con la humildad. Comienza con abandonar aquello que sabemos que nos está destruyendo. Comienza cuando dejamos de justificar nuestros pecados y permitimos que Dios transforme realmente nuestra vida. Muchas veces buscamos explicaciones extraordinarias mientras ignoramos problemas completamente visibles. Puede existir resentimiento dentro de una familia durante años. Un matrimonio puede estar lleno de heridas que nadie quiere reconocer. Puede haber una adicción escondida. Puede existir contenido destructivo consumido en secreto. Puede haber odio entre hermanos. Puede haber prácticas ocultistas que alguien comenzó por curiosidad sin comprender lo que significaban. Y también puede existir simplemente una vida espiritual completamente abandonada. Todo esto importa mucho más que cualquier ruido extraño. El Evangelio de Lucas habla de un espíritu impuro que sale de una persona y busca descanso. Cuando vuelve y encuentra la casa barrida y ordenada, pero vacía, regresa acompañado de otros espíritus peores. La imagen es poderosa, porque nos enseña que no basta simplemente con quitar aquello que está mal. También debemos llenar nuestra vida con aquello que está bien. No basta con abandonar un pecado. Hay que acercarse a Dios. No basta con sacar algo dañino de casa. Hay que construir una verdadera vida de oración. No basta con decir, ya no quiero vivir así. Hay que decidir, quiero vivir con Cristo. Esa diferencia cambia completamente el significado de una casa cristiana. Puedes tener una vivienda perfectamente limpia, decorada y organizada. Puedes colocar un crucifijo en cada habitación y una imagen de la Virgen María en el pasillo. Pero si dentro de esa casa nadie perdona, nadie reza, nadie busca a Dios, y todos viven consumidos por el resentimiento, entonces los símbolos externos no pueden sustituir una relación auténtica con Cristo. Una casa espiritualmente fuerte comienza con corazones que buscan sinceramente a Dios. Tal vez mientras escuchas esto, estés pensando en una habitación de tu casa que siempre te produce cierta incomodidad. Quizá recuerdes discusiones que parecen comenzar apenas alguien cruza la puerta. Quizá estés pensando en algo que llevas meses o incluso años intentando ignorar. Pero no quiero que conviertas esa inquietud en miedo. Conviértela en examen de conciencia. Pregúntate qué necesita cambiar, qué resentimiento necesitas abandonar, a quién necesitas perdonar, qué hábitos sabes que debes dejar, qué cosa tienes en casa que contradice sinceramente la fe que dices profesar. ¿Hace cuánto tiempo que no rezas de verdad, sin prisas y sin simplemente repetir palabras? Estas preguntas son mucho más importantes que perseguir sombras. Y ahora podemos hablar del primero de los 5 sonidos: golpes, pequeños toques o ruidos repetitivos cuya causa aparentemente no podemos identificar. Aquí también necesitamos prudencia. Una casa produce sonidos. La madera se expande y se contrae. Las tuberías vibran. Los electrodomésticos cambian de temperatura. Los animales pueden entrar en paredes o techos. El viento puede golpear puertas y ventanas.
Por eso nunca deberíamos escuchar 3 golpes en una pared y concluir inmediatamente que estamos ante algo sobrenatural. Primero hay que investigar las explicaciones normales. Pero algunas personas describen un patrón diferente. Golpes rítmicos que parecen repetirse bajo circunstancias muy concretas. Por ejemplo, comienzan cuando están solos o aparecen precisamente cuando empiezan a rezar. Imagínate sentado tranquilamente con el rosario entre las manos. Cierras los ojos, intentas concentrarte, y de repente escuchas un golpe fuerte al otro lado de una puerta. Te levantas, miras, no encuentras nada, regresas. Comienzas nuevamente la oración, y vuelve a ocurrir. ¿Qué deberías hacer? Lo primero es no alimentar el miedo. Tampoco debes comenzar inmediatamente a hablar con aquello que crees que está produciendo el sonido. No necesitas preguntar ¿quién está ahí?, mucho menos intentar establecer comunicación con una supuesta presencia. Y aquí aparece una enseñanza espiritual extremadamente importante. La atención puede convertirse en una forma de alimentación psicológica. Cuanto más te obsesionas con un sonido, más poderoso parece. Dejas de rezar y empiezas a escuchar. Dejas de mirar hacia Dios y empiezas a mirar hacia aquello que te asusta. Después, comienzas a esperar el siguiente golpe. Cada noche permaneces atento. Cada pequeño crujido confirma tu miedo. Y poco a poco, tu casa deja de ser un hogar para convertirse, dentro de tu mente, en un lugar de amenaza constante. Eso es exactamente lo que debemos evitar. Santiago 4:7 nos ofrece una respuesta sencilla y poderosa: someternos primero a Dios y resistir después al diablo. El orden importa. Primero Dios, después la resistencia, no al revés. No tiene sentido obsesionarse con combatir el mal mientras voluntariamente mantenemos abiertas las puertas del pecado en nuestra propia vida. No podemos pedir paz mientras alimentamos odio. No podemos pedir libertad mientras elegimos aquello que sabemos que nos esclaviza. No podemos pedir protección espiritual y al mismo tiempo buscar respuestas en prácticas ocultistas, adivinación, espiritismo o personas que aseguran poder comunicarse con espíritus. La respuesta cristiana comienza con Cristo. Por eso, si escuchas un ruido inexplicable mientras rezas, después de descartar prudentemente las causas naturales, no necesitas entrar en pánico. No tienes que convertirte en investigador paranormal. No necesitas buscar médiums, psíquicos ni supuestos cazadores de fantasmas. Continúa rezando. Haz la señal de la cruz con reverencia. Recuerda tu bautismo. Recuerda a quién perteneces. Y puedes decir con serenidad: en el nombre de Jesucristo, rechazo todo aquello que no venga de Dios. Esta casa y mi vida pertenecen al Señor. Que la paz de Cristo permanezca aquí. No lo digas como si fuera una fórmula mágica. El nombre de Jesús no es un hechizo. La fe cristiana no funciona mediante fórmulas secretas. La autoridad está en Cristo, no en nuestra capacidad para pronunciar determinadas palabras. Y esa diferencia es fundamental. El objetivo no es comenzar una conversación con aquello que temes. El objetivo es terminar la conversación con el miedo. Porque cuando una persona vuelve su atención hacia Dios, el sonido deja de ocupar el centro de su mente. Pero existe un segundo tipo de ruido que algunas personas describen de una manera todavía más inquietante: arañazos, movimientos o sonidos que parecen desplazarse dentro de una habitación. Y para comprender correctamente ese segundo sonido, primero tenemos que hablar de algo que muchas personas prefieren ignorar: los objetos, prácticas y decisiones que pueden introducir confusión espiritual dentro de un hogar. El segundo sonido es más inquietante porque parece mucho más cercano. Hablamos de arañazos, roces, pequeños movimientos o sonidos de arrastre que parecen venir de las paredes, del suelo
o incluso de debajo de la cama. Pero aquí debemos mantener la misma prudencia que mencionamos antes. Una casa puede tener ratones, insectos, tuberías, ramas rozando el exterior o materiales que se expanden y contraen durante la noche. Antes de interpretar cualquier sonido como algo espiritual, debemos buscar primero una explicación física razonable. Sin embargo, algunas personas describen experiencias diferentes. Dicen que el sonido no parece completamente aleatorio, sino que cambia de lugar o parece coincidir con sus propios movimientos. Imagina que estás acostado, casi dormido, cuando escuchas algo debajo de la cama. Te quedas quieto, el ruido desaparece, mueves la cabeza hacia un lado y parece comenzar nuevamente. Cambias de posición y tienes la impresión de que el sonido también se desplaza. Una experiencia así puede resultar profundamente inquietante, especialmente durante la noche, cuando nuestra percepción está más sensible y cualquier ruido parece multiplicarse. Por eso el primer consejo sigue siendo el mismo. No permitas que el miedo decida por ti. Investiga, comprueba la habitación, busca causas naturales. Y si el fenómeno continúa sin explicación, y además viene acompañado de una preocupación espiritual seria, no conviertas tu casa en un laboratorio paranormal. Busca orientación prudente de un sacerdote de confianza y, cuando corresponda, también de profesionales capaces de descartar causas físicas, ambientales o psicológicas. Dentro de la enseñanza espiritual católica, autores y sacerdotes dedicados al ministerio de liberación han hablado de la importancia de examinar no solamente aquello que escuchamos, sino también aquello que voluntariamente permitimos entrar en nuestra vida. Y aquí llegamos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hay dentro de tu casa? No estoy hablando solamente de muebles, fotografías o decoración. Estoy hablando de aquello a lo que has dado espacio en tu vida. Tal vez conservas objetos relacionados con prácticas ocultistas. Quizá alguna vez compraste cartas del tarot simplemente por curiosidad. Tal vez alguien te regaló un objeto presentado como un amuleto capaz de atraer suerte, protección, dinero o energía. Quizá comenzaste a consultar horóscopos, médiums, sesiones espiritistas o supuestos métodos para contactar con personas fallecidas. Tal vez participaste en determinadas prácticas porque alguien te aseguró que eran solamente una forma de relajación o crecimiento espiritual. Para la fe cristiana, el problema no consiste en vivir aterrorizado por los objetos. El problema comienza cuando colocamos nuestra confianza espiritual en algo que pretende sustituir a Dios. Un cristiano no necesita poderes secretos, no necesita adivinación, no necesita intentar controlar el futuro, no necesita comunicarse con espíritus. Nuestra confianza pertenece a Dios. Y si descubres que has estado participando conscientemente en prácticas incompatibles con tu fe, la respuesta no es entrar en pánico. La respuesta es abandonarlas, arrepentirte sinceramente y buscar orientación espiritual adecuada. Pero existe otra clase de objeto, mucho más difícil de sacar de casa, porque no podemos sostenerlo con las manos. El resentimiento, la mentira, la infidelidad, la violencia, la adicción, la codicia, el abuso, la falta de perdón. Una familia puede deshacerse de todos los objetos extraños que encuentre y continuar viviendo en una atmósfera destructiva si nadie está dispuesto a cambiar el corazón. Por eso los problemas espirituales no pueden reducirse a encontrar algo extraño escondido en un armario. La verdadera pregunta es, ¿qué está ocurriendo dentro de las personas que viven bajo ese techo? Quizá existe una habitación asociada constantemente con discusiones. Tal vez hay un lugar donde alguien consume contenido destructivo en secreto.
Quizá existe un espacio relacionado con una adicción que toda la familia conoce, pero nadie quiere mencionar. Puede haber heridas antiguas que llevan años contaminando cada conversación. Si es así, no conviertas un arañazo en la pared en el centro del problema. Mira más profundamente, porque a veces el ruido que más necesita desaparecer no viene de las paredes, viene de una familia que ha dejado de escucharse, de perdonarse y de rezar junta. Si encuentras objetos relacionados claramente con prácticas ocultistas que tú mismo has utilizado, deja de usarlos. No necesitas realizar rituales improvisados ni intentar provocar una confrontación espiritual. Si tienes dudas sobre qué hacer con ellos, consulta con un sacerdote competente. Sobre todo, vuelve tu atención hacia Cristo. La finalidad de la fe no es conseguir que pases cada noche buscando señales demoníacas. Es exactamente lo contrario. La finalidad es que vivas tan unido a Dios que el miedo deje de gobernarte. Ahora llegamos al tercer sonido. Este ya no es discreto, no es un pequeño arañazo, no es un toque suave. Estamos hablando de golpes fuertes, puertas que parecen cerrarse violentamente o incluso objetos que caen inesperadamente. Imagínate despertando en mitad de la noche por un estruendo en la cocina. Tu corazón comienza a latir con fuerza. Te levantas, enciendes las luces, bajas lentamente y encuentras un vaso roto en el suelo. ¿Qué haces? Primero, exactamente lo que haría cualquier persona sensata. Compruebas si alguien entró en casa. Miras si una ventana estaba abierta. Compruebas si una mascota pudo tirar el objeto. Revisas si estaba colocado de manera inestable. Consideras vibraciones, corrientes de aire o cualquier otra explicación física. La prudencia nunca contradice la fe, pero imaginemos que ciertos acontecimientos continúan y que, después de investigar seriamente, todavía no puedes comprender su origen. El peligro entonces es interpretar inmediatamente cada acontecimiento como una demostración de poder del mal. Y ahí también debemos tener cuidado. La tradición cristiana no enseña que debamos vivir impresionados por el demonio. Todo lo contrario, el centro de nuestra fe es Cristo. Por eso, incluso ante una experiencia que una persona considere espiritualmente perturbadora, la respuesta cristiana no es fascinación, sino confianza. No conviertas cada golpe en una conversación. No desafíes aquello que no comprendes. No intentes demostrar valentía provocándolo. Y tampoco abandones la oración simplemente porque tienes miedo. Ese último punto es especialmente importante. Imagina que decides comenzar nuevamente a rezar después de mucho tiempo. Empiezas a asistir a misa con mayor frecuencia. Buscas reconciliarte con alguien. Vuelves a confesarte. Intentas abandonar un hábito destructivo. Y precisamente entonces comienzas a experimentar más ansiedad, distracciones o dificultades. Es fácil pensar, desde que intento acercarme a Dios, todo parece más difícil. Quizá debería dejarlo. No. Las dificultades no son una razón para abandonar aquello que sabes que es bueno. Cuando una persona cambia de vida, también cambia muchas rutinas, relaciones y patrones emocionales. Ese proceso puede resultar incómodo. La solución no es regresar atrás, es perseverar. El Evangelio de Mateo utiliza la imagen del hombre fuerte y de la necesidad de vencer aquello que mantiene cautiva una casa. Para el cristiano, nuestra seguridad última no está en nuestra propia fuerza, sino en Jesucristo. Eso significa que no necesitas demostrar nada mediante gritos o provocaciones. Tu victoria no depende de ser más agresivo que aquello que temes. Depende de permanecer fiel. Cuando aparezca el miedo, reza. Cuando aparezca la tentación de abandonar, persevera. Cuando tu mente comience a imaginar escenarios terribles, vuelve a Cristo.
Cuando una experiencia realmente te preocupe, busca ayuda seria. La verdadera valentía cristiana no consiste en burlarse del mal, consiste en no permitir que el mal determine nuestras decisiones. Y ahora llegamos al cuarto sonido, probablemente el más inesperado de todos, porque no estamos hablando de algo desagradable, estamos hablando de algo hermoso. Algunas personas aseguran haber escuchado música sin poder encontrar una fuente evidente, una melodía distante, un piano, algo parecido a un coro, incluso voces que parecen cantar canciones religiosas. Y precisamente porque la experiencia puede sentirse hermosa, debemos introducir otro principio fundamental de la espiritualidad cristiana. No todo aquello que produce una emoción agradable viene necesariamente de Dios. Esto no significa que escuchar accidentalmente una melodía inexplicable sea una señal demoníaca. Hay numerosas explicaciones posibles, desde sonidos provenientes de otras viviendas hasta dispositivos electrónicos, recuerdos auditivos o fenómenos relacionados con el sueño. Pero espiritualmente existe una enseñanza importante detrás de este ejemplo. El engaño no siempre parece malo. Si algo quisiera engañarte, probablemente no aparecería diciendo, estoy aquí para destruir tu vida. Vendría disfrazado de algo atractivo, de algo convincente, de algo que parece bueno. San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios que incluso Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. La imagen es clara. El peligro espiritual no siempre aparece vestido de oscuridad. A veces aparece vestido de falsa iluminación. Una persona comienza buscando paz. Después encuentra a alguien que asegura tener conocimientos espirituales especiales. Esa persona promete revelar secretos, habla de energías, habla de mensajes personales enviados por seres espirituales. Después comienza a ofrecer predicciones. Puedo decirte lo que sucederá. Puedo comunicarme con alguien que murió. Tengo un mensaje especial para ti. Un ángel me dijo algo sobre tu futuro. Y lentamente la persona deja de buscar a Dios y comienza a depender de experiencias privadas. Ese es el verdadero peligro, no la música, no una melodía, la dependencia espiritual, porque una experiencia puede sentirse profundamente emocionante y aún así llevarte en la dirección equivocada. Por eso el cristianismo insiste tanto en el discernimiento. Una experiencia auténticamente espiritual nunca debería colocarte por encima de los demás. Nunca debería convencerte de que ya no necesitas arrepentimiento. Nunca debería alimentar obsesión con secretos, predicciones o poderes extraordinarios. Y nunca debería convertirse en una excusa para abandonar a Cristo. Si una supuesta experiencia espiritual te dice, no necesitas confesarte, no necesitas perdonar, no necesitas cambiar, las enseñanzas de Cristo ya no importan, entonces la emoción agradable que acompaña esa experiencia no demuestra absolutamente nada. La verdad no se mide por escalofríos, la verdad no se mide por lágrimas, la verdad no se mide por una sensación de energía. Para un cristiano, todo debe ser discernido a la luz de Cristo. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos con quienes aseguran poseer mensajes secretos de ángeles, familiares fallecidos o supuestas entidades espirituales. La curiosidad puede parecer inocente al principio, pero rápidamente puede convertirse en dependencia. Primero quieres escuchar un mensaje, después necesitas otro, luego quieres saber qué ocurrirá mañana, después preguntas sobre una relación, luego sobre dinero, después sobre tu salud, y finalmente has entregado tus decisiones a alguien que afirma tener acceso al mundo espiritual. Eso no es libertad, es dependencia. La verdadera vida espiritual cristiana es mucho menos espectacular y mucho más profunda. Está en la oración diaria,
está en la Eucaristía, está en la reconciliación, está en leer las Escrituras, está en cuidar a tu familia, está en aprender a perdonar, está en levantarte después de caer, está en hacer el bien cuando nadie te está mirando. Esa puede parecer una espiritualidad menos emocionante que escuchar supuestos mensajes secretos del cielo, pero es precisamente ahí donde una vida puede transformarse de verdad. Y todavía queda el quinto sonido, el más personal, el que no necesita mover una puerta ni romper un vaso, porque este sonido parece dirigirse directamente hacia ti. Es el susurro. Y cuando comprendamos qué intenta decir ese susurro, veremos por qué el miedo físico puede ser mucho menos peligroso que una mentira repetida silenciosamente dentro de nuestra propia mente. Ahora llegamos al quinto sonido, quizá el más íntimo, invasivo y peligroso de todos. No hablamos de un golpe en una puerta, de un arañazo detrás de una pared, ni de un objeto que cae en mitad de la noche. Hablamos del susurro, de esa voz tenue que algunas personas describen como un murmullo difícil de identificar y que, en otras ocasiones, puede sentirse como un pensamiento persistente que aparece precisamente cuando la persona está más vulnerable. A veces sucede durante la noche, cuando todo está en silencio. Otras veces aparece después de una discusión, durante un momento de tristeza o cuando alguien está acostado mirando el techo y preguntándose cómo llegó su vida hasta ese punto. Pero aquí necesitamos ser extremadamente prudentes. Escuchar voces o sonidos que otras personas no perciben puede tener diferentes causas y no debe interpretarse automáticamente como algo sobrenatural. Si ocurre repetidamente, causa angustia o interfiere con la vida cotidiana, buscar ayuda profesional es una decisión responsable, no una falta de fe. Sin embargo, el mensaje espiritual detrás del susurro sigue siendo profundamente importante porque todos conocemos otra clase de voz, la voz interior de la acusación. Esa voz no necesita decir algo espectacular, le basta con repetir, eres un fracaso. Mira todo lo que has arruinado. Dios jamás podría perdonarte. Después de lo que hiciste, ¿realmente crees que todavía puedes volver? Tu matrimonio está destruido. Tus hijos están decepcionados de ti. Todos descubrirán quién eres realmente. Ya es demasiado tarde. Estas ideas pueden aparecer una y otra vez hasta que una persona comienza a confundir la condenación con la verdad. Y aquí debemos comprender una diferencia fundamental de la vida cristiana. El arrepentimiento y la desesperación no son lo mismo. La conciencia puede decirte, lo que hiciste estuvo mal, reconócelo, pide perdón, cambia y vuelve a Dios. La desesperación, en cambio, dice, lo que hiciste estuvo mal y por eso tú ya no tienes ningún valor. No existe regreso para ti. Una voz conduce hacia la reconciliación. La otra intenta convencerte de que la reconciliación es imposible. Dentro de la tradición bíblica, Satanás es presentado como el acusador. La estrategia de la acusación consiste precisamente en transformar el pecado en identidad. No solamente cometiste un error, sino tú eres el error. No solamente has pecado, sino tú eres demasiado pecador para ser amado. No solamente necesitas cambiar, sino ya no puedes cambiar. Y esa última afirmación es una mentira, porque el corazón del Evangelio es exactamente lo contrario. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos de Dios, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto te avergüence aquello que hiciste. Mientras exista un arrepentimiento sincero, la puerta de la misericordia de Dios permanece abierta. La sangre de Jesucristo no fue derramada solamente por personas que cometieron pequeños errores. Cristo vino precisamente para salvar al pecador.
Eso no significa justificar nuestras acciones. La misericordia nunca convierte el mal en bien. Significa que nuestros pecados, por graves que sean, no tienen la última palabra cuando una persona se vuelve sinceramente hacia Dios. Tal vez llevas años cargando algo que nunca has contado. Quizá existe un pecado que todavía te avergüenza. Puede que cada vez que intentas rezar, aparezca inmediatamente el recuerdo. Y entonces piensas, ¿cómo puedo presentarme delante de Dios después de aquello? La respuesta es sencilla. Precisamente por eso debes acercarte a Él. No necesitas limpiar completamente tu vida antes de buscar a Dios, como si primero tuvieras que curarte para después visitar al médico. Vuelves a Dios para permitir que Él comience a restaurarte. El hijo pródigo no regresó a casa después de solucionar todos sus problemas. Regresó roto, regresó avergonzado, regresó reconociendo aquello que había hecho. Y el Padre salió a recibirlo. Ese es el corazón de la misericordia cristiana. Por eso, cuando aparezca esa voz interior que intenta convencerte de que eres irremediablemente indigno, no respondas con desesperación. Responde con verdad. Puedes decir, soy hijo de Dios, he cometido errores y necesito su misericordia, pero mi pecado no es más grande que el amor de Cristo. No pertenezco a mi pasado, pertenezco a Dios. No necesitas gritar hasta hacer temblar las paredes. No necesitas demostrar nada. Lo importante es creer aquello que estás diciendo y vivir de acuerdo con esa verdad, porque la victoria espiritual no consiste simplemente en pronunciar frases poderosas, consiste en permitir que la verdad transforme nuestras decisiones. Si dices que perteneces a Cristo, entonces comienza a vivir como alguien que pertenece a Cristo. Perdona, pide perdón, abandona aquello que sabes que te destruye, regresa a la oración. Busca la reconciliación. Ve a confesarte si eres católico y has estado lejos del sacramento. Vuelve a la Eucaristía con la preparación adecuada. Y cuando caigas nuevamente, no permitas que la vergüenza te mantenga en el suelo. Levántate. Ese es precisamente uno de los puntos más importantes de todo este mensaje. Tal vez comenzaste este video pensando en sonidos extraños dentro de una casa, pero ahora puedes comprender que la batalla más importante no ocurre necesariamente detrás de una pared, ocurre dentro del corazón. Puedes conseguir que una casa permanezca completamente silenciosa y seguir viviendo atormentado por miedo, resentimiento, culpa y desesperación. También puedes vivir en una casa vieja que cruje cada noche y permanecer profundamente en paz, porque sabes dónde has colocado tu confianza. La paz cristiana no significa ausencia absoluta de problemas. Significa saber quién permanece contigo en medio de ellos. Cristo no prometió que nunca escucharíamos un ruido extraño, que nunca sentiríamos miedo o que jamás atravesaríamos momentos difíciles. Prometió no abandonarnos, y esa promesa cambia todo. Ahora ya conocemos los 5 sonidos sobre los que hemos reflexionado, los golpes inexplicables, los arañazos o movimientos, los ruidos violentos. La música o las experiencias aparentemente hermosas que requieren discernimiento. Y finalmente, el susurro de la acusación. Pero conocer estas categorías no sirve de mucho si después terminamos obsesionados con ellas. El objetivo de este mensaje no debería ser que esta noche camines por tu casa intentando escuchar cada pequeño ruido. No quiero que mires cada puerta pensando que algo está detrás. No quiero que interpretes cada crujido como una amenaza. Eso sería exactamente lo contrario de la paz cristiana. Lo que debemos hacer es utilizar esta reflexión como una oportunidad para examinar nuestra vida y fortalecer nuestro hogar. Por eso quiero terminar con 4 decisiones concretas.
La primera es la reconciliación con Dios. Si eres católico y sabes que necesitas confesarte, no continúes posponiéndolo indefinidamente. Busca una parroquia. Haz un examen de conciencia sincero. No prepares excusas. No intentes justificar aquello que sabes que estuvo mal. Simplemente preséntate delante de Dios con humildad. La confesión no es un lugar creado para humillarte. Es un lugar de reconciliación. Reconocer el pecado rompe el ciclo de esconderlo. Recibir el perdón rompe el ciclo de la desesperación. Y decidir cambiar rompe el ciclo de repetirlo conscientemente. No esperes a sentirte digno. La misericordia existe precisamente porque necesitamos recibir aquello que no podemos producir por nosotros mismos. La segunda decisión es dedicar conscientemente tu hogar a Dios. Para un católico, esto puede incluir pedir a un sacerdote que bendiga la casa y utilizar agua bendita de manera reverente dentro de la práctica de la Iglesia. Pero nuevamente debemos evitar la superstición. El agua bendita no es un producto mágico. Un crucifijo no es un amuleto. Una medalla no funciona como un objeto de buena suerte. Los sacramentales apuntan hacia Dios y deben utilizarse dentro de una vida auténtica de fe. Puedes recorrer tu hogar rezando tranquilamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, que tu paz permanezca en este hogar. Protege a quienes viven aquí. Ayúdanos a alejarnos del pecado y enséñanos a vivir unidos a ti. Amén. Hazlo con fe, no con terror. No necesitas revisar obsesivamente cada rincón buscando señales. La finalidad es consagrar tu vida a Dios, no comenzar una cacería contra enemigos invisibles. La tercera decisión es llenar tu hogar con oración. Recuerda la imagen bíblica de la casa vacía. No basta con eliminar aquello que nos aleja de Dios. Debemos llenar el espacio con algo mejor. Reza el rosario. Lee un salmo en voz alta. Abre las escrituras con tu familia. Da gracias antes de comer. Enseña a tus hijos a rezar. Si existe una discusión, intenta que la última palabra no sea el insulto. Aprende a pedir perdón antes de dormir. Una familia que reza junta no se convierte mágicamente en una familia sin problemas. Seguirá habiendo desacuerdos. Seguirán existiendo días difíciles. Pero habrá un centro al que todos pueden regresar. Y ese centro es Cristo. La cuarta decisión es volver a comprender la Eucaristía. Para un católico, la misa no debería convertirse simplemente en una obligación social de 1 hora cada domingo. En el corazón de la fe católica está la convicción de que Cristo se entrega verdaderamente a su pueblo en la Eucaristía. Por eso debemos acercarnos con reverencia, preparación y un corazón dispuesto a cambiar. No se trata simplemente de recibir una bendición. Se trata de comunión con Cristo. Cuando esa realidad comienza a ocupar el centro de nuestra vida, también cambia nuestra manera de regresar a casa. Regresas con mayor paciencia. Regresas dispuesto a perdonar. Regresas recordando que tu familia también necesita misericordia. Regresas intentando convertir tu hogar en un lugar donde Cristo sea reconocido no solamente mediante imágenes religiosas, sino mediante la forma en que las personas se tratan unas a otras. Porque una casa verdaderamente cristiana no se reconoce primero por lo que cuelga de sus paredes. Se reconoce por lo que ocurre dentro de ellas. Por cómo habla un esposo con su esposa. Por cómo una esposa trata a su esposo. Por cómo los padres hablan con sus hijos. Por cómo los hijos aprenden a respetar. Por cómo una familia responde cuando alguien comete un error. Por cómo se trata al débil. Por cómo se perdona. Por cómo se ama. Ese es el verdadero campo de batalla. Y también es ahí donde comienza la victoria. Vivimos en un mundo donde existen muchas razones para sentir miedo. Hay guerras,
divisiones, incertidumbre, violencia, crisis familiares y una cultura que muchas veces parece alejarse cada vez más de Dios. Pero un cristiano no está llamado a convertirse en especialista en oscuridad. Está llamado a convertirse en portador de luz. Cuanto más oscuro parezca el mundo, más importante se vuelve vivir coherentemente aquello que creemos. No necesitas conocer todos los secretos del mal. Necesitas conocer a Cristo. No necesitas pasar horas investigando demonios. Necesitas aprender a rezar. No necesitas interpretar cada acontecimiento como una señal. Necesitas discernimiento. No necesitas vivir aterrorizado por aquello que podría estar escondido en la oscuridad. Necesitas recordar quién es la luz del mundo. El mal no merece convertirse en protagonista de nuestra fe. Jesucristo es el protagonista. La cruz es el centro. La resurrección es nuestra esperanza. Y la misericordia de Dios es siempre mayor que nuestra miseria. Así que, cuando termine este video y vuelvas a tu rutina, no te quedes simplemente con los 5 sonidos. Quédate con una pregunta. ¿Qué necesita cambiar hoy en mi vida para que Cristo ocupe realmente el centro de mi hogar? Tal vez necesitas perdonar a alguien. Hazlo. Tal vez necesitas confesarte. Ve. Tal vez necesitas sacar de tu vida una práctica que sabes que contradice tu fe. Abandónala. Tal vez necesitas volver a rezar con tu familia. Empieza esta noche. Tal vez llevas años sintiéndote demasiado indigno para regresar a Dios. Regresa hoy. No esperes a mañana. Y si este mensaje te ayudó a mirar tu vida de una manera diferente, compártelo con alguien que también necesite recuperar la paz. Quizá conoces a una persona que vive dominada por el miedo. Quizá alguien de tu familia está atravesando una crisis de fe. Tal vez conoces a alguien que se ha obsesionado con experiencias espirituales, médiums, predicciones o prácticas ocultistas y necesita recordar dónde se encuentra la verdadera esperanza. Envíale este mensaje, no para asustarlo, para recordarle que no tiene que vivir esclavizado por el miedo. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones como esta, puedes suscribirte y acompañarnos en los próximos videos. Pero recuerda, ningún canal de YouTube puede sustituir tu vida real de oración, los sacramentos, las escrituras, una comunidad cristiana sana y la orientación responsable de sacerdotes preparados. Nuestra misión aquí solamente puede señalar el camino. Tú tienes que decidir recorrerlo. Así que hoy toma esa decisión, que tu hogar sea un lugar de oración, que sea un lugar de perdón, que sea un lugar donde tus hijos aprendan esperanza en vez de miedo, que sea un lugar donde la culpa pueda convertirse en arrepentimiento y el arrepentimiento en reconciliación. Que cuando alguien cruce tu puerta no encuentre superstición ni obsesión con la oscuridad, sino una familia intentando sinceramente vivir en la luz de Cristo. Y si esta noche escuchas un ruido inesperado, recuerda todo lo que hemos hablado. Primero mantén la calma. Busca una explicación razonable. No alimentes la imaginación. No intentes comunicarte con supuestas presencias. Y si después de descartar las causas normales continúas viviendo experiencias realmente preocupantes, busca ayuda responsable. Pero sobre todo, no permitas que el miedo ocupe el lugar que pertenece a Dios, porque tu fe no está construida sobre sonidos, está construida sobre Cristo. Que Dios Todopoderoso bendiga tu vida, tu familia y tu hogar. Que el Padre te conceda paz, que Jesucristo fortalezca tu fe y que el Espíritu Santo te conceda sabiduría para distinguir entre el miedo y la verdad. Camina en paz. Permanece firme en la fe. Ama a tu familia. Busca la reconciliación. Y recuerda siempre que, incluso durante las noches más difíciles, no estás abandonado. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Soli Deo Gloria.